Hola, esta es la ayudantía 10 y en esta oportunidad toca resolver el problema 1, que es de fuerza magnética sobre una carga puntual. Mi nombre es Fernando Pabst y aquí está mi dirección de correo para cualquier consulta. Bueno, una partícula de 1 microgramo con carga de 10 microcoulomb se mueve a una velocidad de 1 metro en segundo en la dirección ascendente del eje Y. La partícula entra en una zona donde el campo magnético constante la hace describir una trayectoria semicircular como se muestra en la figura. Entonces nos preguntan, A, calcule sentido y magnitud que debe tener el campo magnético para que la partícula describa la trayectoria de la figura, y B, si se hubiese querido evitar que la partícula no se desviara de la trayectoria original, ¿se podría haber ocupado un campo eléctrico constante? De ser así, describa magnitud y sentido del campo. Bueno, entonces aquí a la izquierda podemos ver la imagen y se muestran los ejes X, Y y Z. Se muestra también la partícula con su velocidad de 1 metro por segundo. No se muestra la masa, pero la masa dice que es 1 microgramo. Y además se muestra la trayectoria que va a describir la partícula al encontrarse con el campo magnético. Podemos notar que el diámetro de la trayectoria es de 2 metros, por lo tanto el radio es igual a 1 metro. Bueno, ¿cómo vamos a resolver el ejercicio? Primero hay que identificar los elementos que interactúan, pasar todos los datos del enunciado a metros, kilogramos y segundos, describir el movimiento en palabras, identificar las ecuaciones gobernantes y finalmente resolver. Para esto vamos a usar la regla de la mano derecha para encontrar la dirección. Entonces, identificar los elementos que interactúan. Podemos saber que hay una carga eléctrica que está acá. Podemos saber que hay un campo magnético porque lo dicen del enunciado, pero desconocemos la dirección. También sabemos que hay una velocidad que entra, que lleva la partícula, perdón, una velocidad que lleva la partícula al entrar al campo magnético. Ahora todo esto tenemos que pasarlos a metros, kilogramos y segundos. La carga eléctrica estaba en microcoulomb, por lo tanto es 10 por 10 a la menos 6 coulomb. La masa estaba en microgramos y hay que pasarlo a kilogramos, por lo tanto es 10 a la menos 9 kilogramos. Y la velocidad ya está en metros partido por segundo. Describir el movimiento. Bueno, la partícula se moverá describiendo un movimiento circular uniforme, tal como vimos en 110. El radio de giro es 1 metro, ya que es la mitad del círculo. La velocidad, como está haciendo un movimiento circular uniforme, va a ser una velocidad angular y va a tener rapidez constante. Además, sabemos que hay una fuerza magnética perpendicular a la velocidad que apunta hacia el centro del desplazamiento. Y esto es porque es la única forma de que esta fuerza interactúe con la carga o con la masa para que se desvíe. Entonces, si es que la partícula la dejamos recorrer un poco, vamos a observar que hay otro vector velocidad que apunta tangencialmente y hay una fuerza centrípeta o una fuerza que apunta hacia el centro del radio de giro para poder describir este desplazamiento. Entonces, nos toca identificar ecuaciones gobernantes. Por supuesto, la fuerza magnética que relaciona la carga con la velocidad que lleva la carga al ingresar al campo magnético. También tenemos la fuerza eléctrica, que la vamos a usar para la segunda parte, que relaciona la carga que está presente dentro de un campo eléctrico. Y por último, como sabemos que esto es un desplazamiento circular uniforme, y hay una fuerza que va a moverla, esta es la fuerza centrípeta que se ve en 120, que es la masa por la velocidad al cuadrado partido en el radio de giro. Entonces, vamos a hacer una pequeña explicación de la regla de la mano derecha para recordarlo. En este caso, perdón, siempre X, Y y Z, los ejes son perpendiculares uno con otro, es decir, el eje X es perpendicular con Y, el Y es perpendicular con el Z, y a la vez el Z es perpendicular con el eje X. Y en esta oportunidad, para este ejemplo, vamos a hacer el recorrido en el sentido antihorario. Vamos a multiplicar X por Y por Z, y Z por X. Entonces, si multiplicamos el eje X por el eje Y, el resultado nos va a dar el eje Z. Si multiplicamos el Y por el Z, vamos a tener como resultado el eje X, y si multiplicamos el eje Z por el eje X, vamos a obtener el eje Y.
Entonces, si es que esta fuera la expresión de la fuerza magnética, que vimos era carga por velocidad, aquí, perdón, falta carga, carga y carga. Sabemos que si la velocidad va en el eje X y el campo magnético va en el eje J, el resultado va a tener componente en el eje Z. Si la velocidad tiene componente en el eje Y y se encuentra con un campo magnético en la dirección Z, perdón, vamos a tener un resultado en la componente X. Y por último, si es que la velocidad se encuentra sobre el eje X y el campo magnético tiene dirección X, la fuerza resultante va a ser en la dirección J. Esta multiplicación se hace en el sentido antihorario y en el caso de que ustedes quieran resolver o multiplicar en el otro sentido, es decir, Z por Y, lo voy a dejar para que resuelvan ustedes. Bueno, ahora toca calcular el sentido y la magnitud que debe tener el campo magnético para que la partícula describa la trayectoria de la figura. La fuerza magnética, como dijimos antes, es carga presente en el campo magnético por la velocidad que lleva la carga al ingresar al campo magnético. A nosotros nos interesa calcular cuánto es el campo magnético ahora. La fuerza magnética no la conocemos, porque no conocemos el campo magnético. Entonces vamos a ver si podemos resolverlo. Sabemos que la fuerza magnética debe ser perpendicular a la velocidad y que apunta hacia el centro del círculo, porque es la única forma que puede cambiar la dirección si es que ésta se está moviendo hacia arriba. Como lo dijimos, allá iría la velocidad en otro caso y después F magnética debería apuntar hacia adentro. Si B apunta en el eje Y, la única dirección que puede tener el campo magnético es saliendo de la hoja, es decir, así, en el eje Z positivo. Acá hay otro dibujo que puede mostrar claramente que si la velocidad sigue siendo perpendicular a la trayectoria, la fuerza magnética debe apuntar hacia abajo para que ésta cambie de posición. Por lo tanto, refuerza decir que el campo magnético está saliendo de la hoja y tiene dirección Z positivo. Por lo tanto, podemos decir que el campo magnético tiene dirección Z. Entonces ya encontramos el sentido y ahora nos falta encontrar la magnitud. Para la magnitud, el movimiento es circular uniforme, entonces nosotros sabemos que la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza centrípeta que está haciendo un efecto sobre la carga para que ésta se mueva. Por lo tanto, si usamos la expresión que recordamos de 110, la masa por la velocidad tangencial al cuadrado partido en el radio de giro es la fuerza centrípeta, y la fuerza magnética ya la conocemos, la carga por la velocidad que lleva la carga al entrar al campo magnético. El campo magnético no lo conocemos, por lo tanto nos toca despejar. La masa la dan en el enunciado, la velocidad es del enunciado, el R se puede inferir del dibujo, igual 1 metro. Entonces, despejando, nos queda que la magnitud del campo magnético es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, dividido en el radio de giro, por la carga, por la velocidad. Y como esta velocidad es la misma, podemos simplemente simplificar. Ahora, evaluando, nos queda que la masa es 10 a la menos 9 kilogramos, la velocidad es 1 metro partido el segundo al cuadrado, el radio de giro es 1 metro, la carga es 10 por 10 a la menos 6 coulomb, y de nuevo la velocidad es 1 metro partido por segundo, y esto lo podemos simplificar. Y además ya sabemos que el campo magnético tiene dirección Z positivo, es decir, catongo. Por lo tanto, el campo magnético tenemos descrita su magnitud y tenemos descrita su dirección. Por lo tanto, el ejercicio de la parte 1 estaría resuelto. Tenemos el sentido y tenemos la magnitud del campo magnético. Y este campo magnético tiene la magnitud tal que va a describir la trayectoria de la figura, es decir, movimiento circular uniforme o una semicircunferencia. Ahora nos preguntan, si se hubiese querido evitar que la partícula no se desviara de la trayectoria original,
¿Se podría haber ocupado un campo eléctrico constante? De ser así, describa magnitud y sentido del campo. En este caso nos dice describa, no es necesario calcular un número exacto, por lo que lo vamos a hacer con palabras. Ahora interactúa un campo eléctrico y la fuerza eléctrica relaciona la carga que se encuentra dentro del campo eléctrico y además hay un producto punto. Esto nos dice que el campo eléctrico tiene siempre la dirección de la fuerza magnética, de la fuerza eléctrica, perdón, fuerza eléctrica. Entonces, si además del campo eléctrico sigue interactuando el campo magnético va a apuntar en esta dirección y va a querer mover el desplazamiento va a querer cambiar la trayectoria de la pelotita, pero para que la partícula no se desvíe y continúe siempre en la dirección y positiva, la fuerza eléctrica debe ser mucho mayor que la fuerza magnética. ¿Cuánto? No sabemos, perdón, pero podemos decir que será al menos unas 100 veces mayor. Lo que sí importa es que la fuerza eléctrica tiene que ser mucho más grande que la fuerza magnética para que la partícula solamente se sienta afectada por la fuerza eléctrica. Y de las clases anteriores y de la expresión para la fuerza eléctrica, es sabido que la fuerza eléctrica tiene la misma dirección del campo eléctrico, por lo tanto, si el campo eléctrico debe tener la dirección J positivo y una magnitud mucho mayor que el campo magnético. Entonces ya sabemos que si es que queremos que haya un campo eléctrico, este tiene que ser hacia arriba y en magnitud mucho mayor que el campo magnético. Y bueno, eso sería todo para el problema 1, la parte A y la parte B. Muchas gracias y cualquier duda pueden hacérmela llegar por correo, respondo rápido y también podemos verlo en el horario de consultas que es el jueves a las 19 horas. Muchas gracias.